tardes. Que Dios me los bendiga una vez más en esta noche. Le damos las gracias a Dios por ser tan bueno y esperamos que todos estén bien en su hogar y esperamos también en el Señor que Él nos siga guardando de todas las cosas que vienen sobre esta tierra. Nuestro deseo es que Dios le siga prosperando en todo lo que usted está haciendo, especialmente en las cosas que honran su nombre. Así que deseamos de todo corazón que sea bendecido en cada momento de su vida. Así que, hermanos míos, dentro de lo que estamos haciendo es llevando la enseñanza de la palabra y ojalá que le esté beneficiando en alguna forma, haciéndole crecer espiritualmente y dándole conocimiento y herramientas para vivir diariamente para nuestro Señor. Ese es nuestro deseo realmente. No solamente que conozcamos lo que la palabra del Señor dice, pero al mismo tiempo recibir las herramientas que necesitamos para vivir para Dios. No hay realmente ningún resultado si estudiamos por estudiar. Así que lo que sacamos del estudio es la enseñanza que Dios nos da para que pues, nosotros podamos aprovecharlo al máximo. Todo lo que el Señor nos enseña es para que nosotros lo podamos vivir en esta tierra. Es básicamente Dios equipándonos para que podamos realmente hacer lo que debemos de hacer en su reino. Así que deseamos con todo nuestro corazón que las enseñanzas bíblicas le estén de alguna manera beneficiando espiritualmente y no solamente beneficiando espiritualmente, pero al mismo tiempo que usted mismo se dé cuenta que usted tiene en sus manos un gran poder, algo que Dios nos ha concedido a todos para que trabajemos juntos en el reino del Señor de una forma o de otra. Fuimos llamados realmente a eso. No tiene sentido ser parte de una iglesia si no estamos realmente haciendo nada para el reino del Señor. Recuerde esto, que realmente nosotros fuimos llamados a ser parte del reino de Dios. Ciertamente formamos parte de una iglesia porque dice la palabra del Señor que debemos de congregarnos, reunirnos, ser parte de una congregación, identificarnos con una congregación. Pero aparte de eso, realmente fuimos llamados a ser miembros del reino de los cielos. Y estamos trabajando para el reino de Dios, estamos trabajando para el Señor. De manera que esa es la razón por la cual Dios nos prepara a través de su palabra. No hay otra razón. De otra manera, hermanos míos, no tiene ningún sentido. Pero lo que estamos aprendiendo es exactamente para que mientras estamos aquí sobre la tierra, estamos de alguna manera, hermanos, empujando para que el reino de Dios se siga estableciendo, siga creciendo sobre la tierra y que nosotros seamos parte activamente de este asunto. Hermanos míos, la palabra del Señor nos enseña pues que al ser parte de esto, estamos sembrando con Dios, estamos cooperando con Dios, estamos de alguna manera ayudando que ese reino invisible que es ahora todavía, algún día se haga visible. Todos nosotros vamos a ser participantes de ello si permanecemos firmes y fieles al Señor, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Así que les ruego, hermanos, que mientras estudiamos la palabra del Señor, saque lo que la palabra del Señor le enseña y póngalo en práctica en su vida, en su familia. Y créame que no tardará mucho en ver los resultados de lo que Dios realmente quiere hacer en cada uno de nosotros. Recordemos lo que la palabra misma de Dios nos enseña, que no es solamente ser oidores, sino hacedores de lo que Dios nos enseña. Eso es lo importante de aquí. ¿Por qué? Porque el hacer requiere fe. Y la fe, una vez puesta en acción, va a producir frutos. De manera que una fe muerta no tiene ningún resultado, pero una fe viva tiene resultados muy bonitos, muy maravillosos. Así que, hermanos míos, aprovechemos lo que la palabra del Señor nos enseña para seguir creciendo en el Señor, seguir practicando lo que Dios nos ha enseñado, seguir haciendo lo que Dios nos pide para su reino, y a Él sea la gloria y la honra. Y no se preocupe, Dios es el que nos dará las fuerzas y la fortaleza para poder salir adelante en todo. Así que en esta noche yo le ruego en el nombre del Señor que nos siga acompañando en el capítulo 4 del libro de Primera de Juan. Hoy vamos a estar estudiando del verso 16 hasta el verso 21, que son los últimos versos de este capítulo. Así que yo le ruego en el nombre del Señor que miremos sobre lo que la palabra del Señor nos enseña aquí.
Aquí nos habla más acerca de la confianza que debemos de tener en el Señor por causa de su gran amor. Y esto en esta noche le vamos a titular La confianza que no avergüenza. De manera pues que comenzamos a leer en la palabra del Señor aquí en el verso 16 y dice, Primera de Juan capítulo 4 verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bendito sea el Señor. Démosle gracias a Dios. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche, estamos sobre tu palabra en esta noche una vez más y deseamos pedirte la sabiduría que necesitamos para poder, Señor, entender lo que en ella nos enseña. Padre mío, deseamos con todo nuestro corazón no solamente ser oidores, pero hacedores de lo que tu palabra dice. De manera que te rogamos en esta noche que a través de tu Santo Espíritu nos enseñes, nos guíes, nos ilumines, Señor Jesús, a entender, pero a practicar sobre todas las cosas. Padre mío, ya nos has mostrado el camino, que el camino es Cristo Jesús. Ahora enséñanos a caminar sobre ese camino, aprendiendo tu palabra todo el tiempo, y que nos sea útil para el beneficio de nuestra alma, Señor, que nos beneficie nuestro ser enteramente, pero sobre todo que podamos hacer algo para que tu reino se siga extendiendo sobre esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén. Bendito sea el Señor. Sobre el capítulo 3 del libro de Juan que ya estudiamos la vez pasada, comienza diciendo la palabra del Señor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor de Dios fue encarnado en Cristo Jesús. O sea, Dios manifestó su amor a través de Jesucristo. Si alguien desea conocer acerca del amor de Dios realmente, solo basta con que miremos o que echemos un vistazo a la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es básicamente el amor de Dios caminando sobre la tierra. De esa manera es como Dios nos amó y de esa manera es como Dios nos mostró su amor. Y no solamente nos lo mostró con palabras, pero la misma Biblia dice que hasta la misma muerte, tomando nuestro lugar como un sustituto. En vez de nosotros morir, Jesucristo murió en nuestro lugar. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. De esa manera tan grande es como Dios nos ama. Romanos capítulo 5, en el verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto tiene un significado bastante grande. Hermanos míos, nadie en esta tierra se atreve a tomar el lugar de alguien más, o del lugar de un criminal, o de alguien que ha hecho algo grave en esta tierra y que va a tener que pagar con su propia vida lo que ha hecho. Nadie se atreve a sustituirlo. Nadie realmente querrá sustituirlo. Pero sabe que Dios, al ver nuestra condición tan caída, tan malvada, llena de pecado, llena de maldad, dice la palabra del Señor que Dios nos amó aún en esa condición. Realmente no le importó qué es lo que habíamos hecho, realmente no le importó qué es lo que había pasado en nuestra vida, pero Él tomó nuestro lugar. Nosotros debíamos de haber muerto en esa cruz, pero Jesús tomó nuestro lugar, porque de esa manera es como Dios nos mostró cómo nos ama. Por eso cuando oímos a alguien decir que realmente Dios no nos ama o Dios no nos ha hecho ninguna demostración de amor, bueno, es que realmente nunca se ha fijado en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios no puede dar de ninguna otra forma el amor, sino como lo hizo en la cruz del Calvario.
En ocasiones vamos a encontrar todo tipo de personas que están en desagusto con la vida o con las circunstancias de la vida y piensan que jamás Dios los ha amado o que jamás los va a amar. Bueno, la equivocación más grande por no conocer lo que Dios dice en su palabra, por desconocer lo que ya Dios hizo por nosotros en la persona de Jesucristo. Nos amó hasta la muerte, tomando nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados, pero Él tomó nuestro lugar, compadeciéndose de nuestra situación. Así que, hermanos míos, de esta manera es como nosotros conocemos el amor de Dios. En el verso 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos creído y conocido ese amor a través de Cristo Jesús. Mire, Él no miró nuestro pasado realmente, ni nuestro estilo de vida. Eso lo pasó por alto. Pablo le dice a los atenienses, creo que le dice que Dios ha pasado por alto los pecados pasados. O sea, todo eso Dios no lo miró, sino que incondicionalmente extendió su amor y cubrió nuestras faltas, cubrió nuestros pecados, limpió nuestras lágrimas, nuestros quebrantos y nos aceptó tales y cuales éramos. De esa gran manera es como Dios nos ha amado. Por eso, hermanos míos, una vez que uno se da cuenta que tanto Dios nos ha amado, ahora nosotros hemos conocido y creído en ese amor. No podemos ignorarlo. Ya lo hemos escuchado, ya lo hemos visto. Él realmente quitó nuestro pasado. No le interesó cómo veníamos, no le interesó en la situación en que vivíamos, simplemente nos recibió tales y como éramos. Nadie en este mundo es capaz de hacer lo que Cristo hizo. Todo el mundo está dispuesto a apuntar los errores y debilidades, a señalarlos, a exigir inclusive que se haga justicia. Pero fíjese que el Dios justo y misericordioso, en vez de hacernos pagar nuestras culpas, cargó nuestras culpas en Cristo Jesús, demostrando de esa manera cómo Dios nos ama, y ahí sobre esa cruz derramó su amor. Porque esa cruz, aunque fue un instrumento de dolor, a través de la muerte Jesucristo estaba enseñándonos que Él nos amó hasta la muerte realmente. Nadie es capaz de amar de esa manera, pero solamente Dios. Por eso yo le quiero decir en esta noche, si alguna vez usted se ha sentido que nadie le ama, que nadie le acepta, que nadie realmente le pone atención, Dios sí le ama. Dios realmente le ha puesto atención. Quizás las circunstancias aparentemente lo están empujando a una situación en donde pareciera que se está viendo en mayores dificultades. Créame que Dios está ahí en medio de esa situación con usted. No está solo, realmente porque Dios le ama. Quiero decirle que cuando usted sufre, cuando usted llora, cuando usted está batallando, la palabra del Señor nos dice que en medio de esa dificultad y aflicción que atravesamos, Él está ahí con nosotros. Él extiende sus brazos y nos cubre, nos acobija, aunque a veces no nos damos cuenta, porque ese es el Dios de amor que hemos conocido. Por eso yo le animo a que siga adelante. Las luchas y las batallas siempre vendrán a la vida, pero no se olvide, el que está en Dios está en amor. Y mientras estamos en ese amor, permanecemos en Dios. Por eso, hermanos míos, el amar realmente a Dios y amar a nuestros hermanos es algo que nos une a Dios. No es simplemente amar por amar, sin sentido alguno. No, realmente el amar nos une a Dios, porque Dios es amor, así es como la palabra del Señor lo presenta. Por esa razón, cualquiera que conoce el gran amor de Dios y permanece en Él, sabe que Dios permanece en cada uno, en los que hemos creído. Si nosotros amamos y permanecemos en Él, Dios permanece en nosotros. Por eso el que permanece en ese amor está completo. ¿Por qué? Porque Dios está en ese amor. Porque el gran amor de Dios en sí es perfecto. Nada, hermanos míos, en este mundo puede igualar al gran amor de Dios. Hay personas que han demostrado un tremendo amor por
a algunas personas o quizá a la sociedad, al mundo, pero de la manera en que Dios lo ha demostrado, no puede superarse. Es un amor perfecto. Por eso, hermanos míos, conocer a Dios es conocer el amor perfecto que Dios tiene para con nosotros. Verso 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor, en que Dios mora en nosotros y nosotros en Él. Eso es algo maravilloso, hermanos, de saber que podemos morar en el amor de Dios, pero morar en Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pareciera que este es un bello texto que muy pronto se lo enseñamos a nuestros niños y que es el primer verso que quizás se aprende la gente porque es muy sencillo, es muy corto, pero realmente es mucho más que unas dos palabras allí. Realmente esas dos palabras encierran un universo tan grande del amor de Dios. En el libro de Efesios nos enseña que el amor de Dios no se puede medir. Por más que los seres humanos quisiéramos tomarle medida y decir de esta cantidad o de este tamaño sería imposible. Esa es la manera como Dios nos ama. Por eso el estar en Dios, estar perfecto en ese amor, hermanos, es estar en Dios y Dios en nosotros. ¿Qué es lo que nos da la confianza según este verso? En saber que Dios nos ama y está en nosotros y nosotros en Él. ¿Qué es lo que más pudiéramos desear en la vida? Yo sé que hay muchas cosas que deseamos, hay tantas cosas que deseamos en la vida, pero lo que más yo deseo en mi corazón es estar en Dios. Y desde que le conocí, aunque yo no entendía muchas de las cosas que la palabra del Señor enseña, ya estaba en Dios desde el primer momento que confesé mis pecados. Desde ese momento Dios me arrulló, me puso en Él, y desde ese momento, aunque yo no me daba cuenta, estaba cubierto por ese amor de pies a cabeza. Como cuando una madre cobija a su niñito y lo abraza, ese niño está seguro en los brazos de su madre, aunque haya tempestades por afuera. De esa manera es como uno debe de sentirse en las manos y en los brazos del Señor Todopoderoso. Por eso cuando leemos este verso, hermanos, dice que en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Hermanos míos, estar en el amor de Dios es estar en confianza. ¿Por qué razón? Porque uno sabe que Dios no puede fallar. Jamás ha fallado. Al menos no es su intención jamás fallar. Dios no puede fallar porque no está en su naturaleza. Por eso es que, hermanos míos, por más que uno dijera, a lo mejor algún día Dios me va a fallar, por más que dijéramos, a lo mejor se le va a escapar a Dios algo, sabe que Dios es perfecto. A Dios no se le escapa nada. En muchas ocasiones nos vemos envueltos en dificultades que aparentemente como que Dios nos ha olvidado. Usted no está olvidado de parte de Dios. En medio de la tempestad que navegaban los discípulos para cruzar al otro lado del mar por órdenes del Señor, dice que como a la medianoche se vieron en una tremenda dificultad porque había una tormenta y no podían seguir adelante, veían que en cualquier momento su barco se iba a hundir, pero en eso apareció el Señor Jesús. Y cuando Él subió a la barca, tremenda calma que se hizo. Hermanos míos, cuando nos sentimos solos y pareciera que Dios no está con nosotros, nunca olvide, de repente Dios nos deja caminar un poquito solos para que usemos nuestra fe. Pero no significa que no está con nosotros. Él está ahí. Cuando las circunstancias se agravan y que parece que no hay forma de cómo salir, Dios siempre sabe extender la mano y sacarnos de las dificultades. Por eso es que hay que tener confianza en Dios. Uno sabiendo que está en Dios debe tener esa confianza porque Dios no puede fallar. Una vez más se lo repito, no está en su naturaleza fallar.
Nosotros fallamos porque es quizá parte de nuestra naturaleza, pero Dios no falla. Dios, hermanos míos, dentro de su naturaleza no cabe la palabra fallar. Por eso es que podemos tener la plena confianza de que si estamos en Dios, estamos en su gran amor. Eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Pero confianza, ¿para qué? Dirá usted. Mira, hay algo que dice el apóstol Pablo, como dijera el apóstol Pablo aquí, ¿no? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Capítulo 8 de Romanos. ¿Cómo llamaríamos nosotros esto si no confianza? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo de verdad debía de haber conocido al Señor para poder decir estas palabras, porque no solamente pueden ser palabras bonitas que alguien las mencionó en medio de la dificultad, no, realmente conocía al Señor. Pablo navegando hacia Roma, bajo la custodia de los soldados, era llevado preso para Roma. La palabra del Señor nos cuenta que cuando iban a empezar a navegar, se veía que venía la tormenta. Pablo les dijo que no partieran, sin embargo no le hicieron caso y continuaron. La palabra del Señor nos dice que a los pocos días comenzó la tormenta a azotar gravemente, que parecía que el barco se iba a hundir. Empezaron a echar todo el cargamento del barco a la borda, y la palabra del Señor nos enseña algo tan interesante en la vida de Pablo en el libro de los Hechos, que cuando Pablo, viendo la dificultad que se avecinaba, se puso en comunicación con Dios. Toda la noche se pasó hablando con Dios esperando una respuesta. Él sabía que no iba solo. Él sabía que Dios iba con él. Y mientras él oraba en esa noche, el ángel del Señor se manifestó a él y le dijo, no temas, nadie va a morir, nadie va a perecer. Solo la mañana siguiente, cuando ya las cosas se aclararon, Pablo reúne a todos los que iban en ese barco y les da la revelación de que Dios había estado con él, que el ángel de Jehová había estado con él y que le había dicho que nadie va a morir, que todos se iban a salvar. Hermanos míos, esa es la confianza de la cual hablamos. Por eso cuando Pablo escribe estos versos, no lo escribe como una frase bonita más que decir, no, lo dice porque hay algo detrás de lo que confiamos en el Señor que nos da seguridad de saber que Dios está con nosotros. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice, y a eso nosotros le llamamos confianza. Por el saber que Dios está ahí. Continuamos en esto, gloria al Señor. Esa es la confianza que nos acompaña realmente hasta el día del juicio. Porque ya una vez que se acabe el juicio, bueno, bendito sea el Señor. La confianza que tenemos en Cristo, hermanos, nos va a mantener hasta en ese día. Pero ¿sabe que esa confianza, bueno, el que está en Cristo no tiene nada que temer? ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó su deuda. Por eso nos da mayor confianza en el Señor de saber que nuestra deuda ya está cancelado. Alguien lo pagó. Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Pero quiero decirle, por si en esta noche hay alguien que nos escucha, que todavía no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nosotros teníamos una deuda con Dios. Cada persona que no ha renunciado a sus pecados, que no ha confesado sus pecados ante Dios, tiene una deuda con Dios. Y esa deuda, la palabra del Señor dice que dictamina muerte sobre la vida del pecador, porque la paga del pecado es muerte. Significa que todo pecador, hermanos míos, hay una justicia que reclama su vida. Significa que el pecador tiene que saldar esa cuenta con Dios de una forma o de otra. Y esa es la razón por la cual Cristo se ofreció en la cruz del Calvario a saldar nuestra cuenta delante de Dios para perdonar la nuestra. De manera que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó la deuda del pecador. ¿Qué es lo que el pecador tiene que hacer para poder recibir el perdón de sus pecados? Para saldar esa cuenta pendiente, rendirle su vida a Cristo Jesús. Si no puede rendir su vida a Cristo Jesús, está en problemas.
Pero todo aquel que rinde su vida al Señor Jesús, Dios ha prometido a través de su palabra que tiene una vida eterna con Dios por delante. Por eso, hermanos míos, una vez más entendemos que Dios, a través de su infinita misericordia y amor, a través de Cristo saldó nuestra cuenta en la cruz del Calvario. Ya nuestra cuenta está saldada, ya no debemos nada. Jesús pagó nuestra deuda y nos perdonó todo lo que debíamos. Por esa razón es que tenemos confianza para el día del juicio. El día que Dios nos llame ante su presencia, ya no va a ser para enjuiciarnos sobre lo que debemos, porque realmente el que se ha arrepentido de sus pecados y ha cambiado de vida y está en Cristo Jesús realmente, ya no tiene ninguna deuda con Dios. Cristo nos reconcilió con Dios, de manera que todo nuestro pasado quedó atrás. En Cristo Jesús somos una nueva criatura. De ahí para adelante, entonces, tenemos confianza en el Señor. Esta confianza no todo el mundo la tiene, sino solo los que están en Cristo Jesús, los que han conocido el gran amor de Dios. Muchas personas no tienen esa confianza. ¿Sabe que hay muchas personas que a la hora de la muerte tiemblan de miedo y de terror de saber que hay una tremenda inseguridad detrás de la muerte? Porque no saben para dónde van. Tantos años de religiosidad, tantos años de haber sido parte de una religión y terminar en temor tan terrible de saber que no hay nada que le dé confianza detrás de la muerte. Una vez que uno pasa a la otra vida, como que hay una inseguridad terrible, porque no está en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús, la palabra del Señor nos dice que la muerte es simplemente un vehículo de transportación al reino de Dios. Ya no tememos a la muerte como cuando no conocíamos al Señor. Es más, cuando yo no conocía a Cristo Jesús, yo no quería morir. ¿Por qué? Por temor a lo desconocido. No sabía qué iba a pasar realmente. Hasta que comencé a conocer de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos enseña que el que vive sin Cristo se le espera juicio y condenación. Un crujir de dientes, llanto, lloro, lágrimas. Pero la palabra del Señor también nos dice que para el que está en Cristo Jesús, toda lágrima será borrada de nuestros ojos. Ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá ningún dolor, porque todo eso habrá quedado en el pasado. Por eso estar en Cristo Jesús, hermanos míos, es una bendición de la más grande que uno se pueda imaginar. Recordemos esto entonces, que tener confianza en el Señor hasta en el día del juicio, porque eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Por eso el estar perfeccionado en amor, hermanos, nos da confianza para el día del juicio. Pero luego en el siguiente párrafo dice, pues como Él es, así nosotros en este mundo. La Escritura nos enseña que como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, pues entonces estamos en Cristo, pero a la misma vez Cristo está en nosotros. Como Él es, así también la iglesia. En otras palabras, la iglesia debe de parecerse a su Señor. Para esto Dios ha levantado una iglesia. No para que se parezca al mundo, pero para que se parezca a Cristo. Porque fuimos alcanzados y redimidos para que participemos de la naturaleza del Señor. Eso nos lo enseña en el libro de Hebreos capítulo 12. Dice la palabra del Señor que fuimos traídos de la inmundicia para que nosotros participemos de la naturaleza de Dios. Significa pues que este verso tiene sentido y cobra sentido cuando lo entendemos de esa manera. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. Significa que así como es el Señor, así la iglesia debe de ser. Por eso es que la iglesia no puede estar coqueteando con el mundo, no puede estar coqueteando con el pecado. La iglesia le pertenece al Señor. Es más, la palabra del Señor enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia.
El cuerpo de Cristo no puede estar manchado por aquí y por allá. No, la iglesia, dice la palabra del Señor, que tiene que tener vestiduras limpias, blancas y resplandecientes para el día de las bodas del Cordero. Eso no puede estar manchado. Así que así como el Señor es, así nosotros en esta tierra. Yo no entiendo a veces cómo podemos cambiar lo que Dios nos ofrece por lo que el mundo ofrece. A veces cuando escucho hablar a algunas personas, cuando alguien testifica o alguien quiere decir algo, recuerda su antigua vida como si hubiera dejado en el mundo algo tan valioso. No puedo recordar realmente qué valor tenían las cosas que yo dejé en el mundo. Creo que no tenían ningún valor. ¿Por qué razón? El adulterio, la fornicación, las mentiras, las blasfemias, nada de que pueda uno sentirse orgulloso de ello. Por eso cuando deja uno esa vida, estamos dejando basura. Ahora que estamos en Cristo Jesús y que Dios nos ha dado una vida completamente nueva, una vida completamente llena de gozo, de alegría, de paz en Cristo Jesús, yo creo que usted se acuerda cuando vivía en el mundo. Algunos de los que me están oyendo se acuerdan de cuando vivía en el mundo, en una tremenda inseguridad, sin paz en el corazón, sin felicidad, sin amor. Digo, cuando venimos a Cristo, realmente eso fue todo lo que dejamos. A eso no se le puede atribuir un gran valor. Pablo dice que él dejó mucho más que eso y lo consideraba basura. De manera que puedo decirle que ahora que estamos en Cristo, hemos recibido lo más maravilloso que Dios nos puede ofrecer. Entonces, ¿qué podemos decir que hayamos dejado que pueda ser más grande que lo que Dios nos ofrece? Es imposible comparar lo que quedó en el mundo, el pecado, la miseria y todo eso, con lo que ahora Dios nos ofrece. Entonces, si lo que Dios nos ofrece es maravilloso y se ha ofrecido a sí mismo para nosotros, quiero decirle entonces que comparado con lo que Él es y lo que el mundo es, no hay nada que buscar allá. En Cristo lo tenemos todo y mucho más de lo que nosotros esperábamos. Por eso, así como el Señor es, yo quiero ser. Espero que usted que me está escuchando en esta noche también quiere ser así como el Señor es. No es desear de más, no, es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Así como Él es, así nosotros en este mundo. Pudiéramos desear, bueno, ojalá y que yo pudiera llegar a esta, aunque sea esta. No, el Señor nos dice que nosotros debemos de llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que el Señor nos lleva. Día tras día está trabajando en nosotros para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso es muy importante reconocer, hermanos míos, que mientras estamos en esta tierra, no en balde el enemigo, no en balde el diablo, de repente nos pone tropiezos y nos quiere sacar del camino del Señor, porque sabe lo que somos en Cristo. Usted realmente ha sido limpiado por la poderosa sangre de Jesús. De manera que lo que usted ha recibido en Cristo es grande. No lo menosprecie. No trate de echar a perder su propio testimonio. Guárdelo, porque lo que usted es, lo que Dios ha hecho de usted, es mucho más de lo que usted realmente puede mirar. En Cristo Jesús nosotros nos hemos perfeccionado a través del amor de Dios. Por eso ahora tenemos confianza en el día del juicio, porque así como Él es, nosotros somos. Al menos si no somos aún, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque digo, en Cristo ya debemos de estar completos. Ya estamos completos en Cristo, porque Cristo es todo. El que está en Cristo está completo. Significa pues que nosotros debemos agradecer a Dios por estar completos en Dios y vivir en ese estilo de vida que ahora el Señor nos ha entregado. Hay algo más que quiero compartir con usted.
Ya vamos para terminar. ¿Cuál es el propósito? Gloria al Señor. Antes de ir a esto, gloria al Señor, dice aquí, los creyentes deben de parecerse al Señor porque fuimos alcanzados y redimidos para que participemos de su naturaleza. La iglesia no tiene que esperar hasta llegar al cielo para asemejarse al Señor, sino que mientras estamos aquí ahora, esperando su venida, debemos de empezar a asemejarnos al Señor ya. Bendito sea Dios. ¿Cuál es el propósito de purificarse uno y apartarse del mal? Bueno, ser como Él. No hay ninguna otra razón. Y no queremos realmente demostrarle al mundo que somos más santos unos que otros. No, ese no es el propósito. El propósito de purificarnos y de apartarnos del mal es para parecernos a Él. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra meta de ser. No hay otra razón. No me quiero parecer al predicador fulano, no me quiero parecer al predicador sutano, no, me quiero parecer a Cristo. Él es el modelo de la cual nosotros debemos de querer parecernos. Esa es la razón por la cual es la purificación y apartarse uno del mal. No se preocupe en pensar que tiene que trabajar mucho para que Dios lo ame. Tenga cuidado con eso. A veces uno quiere hacer esto, quiere hacer aquello para sentirse amado por Dios. En realidad usted no tiene que hacer nada para ser amado por Dios. Ya Dios lo ama. Así como usted es, así como usted era, Dios lo empezó a amar. El día que usted vino a Cristo Jesús, así como usted llegó, ya Dios lo amaba. En otras palabras, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios realmente no miró de dónde veníamos, qué habíamos hecho o cómo habíamos vivido. Simplemente al ver que veníamos a Él humillados, reconociendo que Él era el único que nos podía salvar, fue todo lo que Dios esperaba. Una vez que llegamos a sus pies, simplemente nos amó, así como su palabra lo dice. Por eso es que nosotros no debemos de pensar que debemos de hacer algo para merecer el amor de Dios. La mamá no ama a su hijo por lo que ese hijo hace algo por ella. Simplemente ama a sus hijos porque son sus hijos. De la misma manera, Dios nos ama por el simple hecho que Dios es amor. Dios ama a su creación, a sus criaturas. Observemos algunos de estos versos que nos ayudan a entender por qué debemos de purificarnos y apartarnos del mal. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Esta es una invitación a no pensar que, bueno, ya confesé mis pecados y voy a seguir pecando. No, dice la palabra del Señor. Si tú dices permanecer en Cristo, entonces vive como Él vivió. Vive como Él vivió. No significa que no vas a fallar, significa que no vivas pensando que puedes seguir haciendo lo mismo que hacías antes. Otro verso más, Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. En el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, dice que el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Esto significa pues que una vez que hemos conocido al Señor, no simplemente ya aceptamos la fe, ya hicimos lo que todo cristiano hace, y hasta ahí dejamos las cosas y que continúe nuestra vida. No, una vez que nos hemos entregado al Señor, ahora debe de preocuparnos el apartarnos del mal, apartarnos del pecado, purificar nuestra vida para el Señor. No porque el Señor no haya tenido no. ¿Sabe que esto es un malentendido que muchas veces tenemos en las iglesias? Algunos adoptan la idea de que ya Dios hizo todo por mí y se acabó, lo cual es muy cierto. Cristo Jesús consumó todas las cosas en la cruz del Calvario. Ciertamente nos perdonó. Y que así como estamos, vinimos a Él y Dios nos aceptó, Dios comenzó a trabajar en nosotros y ahí comenzó
Dice la palabra del Señor que Él puso su santidad en nosotros. Pero de ahí viene la santificación. Yo he visto personas que después de un mes de convertidos, 8 días, 15 días de convertidos, algunos todavía tienen un hablar no muy cristiano. Algunos todavía no tienen una actitud no muy cristiana. Un carácter no muy cristiano. ¿Qué significa eso? Que tienen que trabajar con esa actitud, con ese carácter, con ese vocabulario, con esa forma de ser, con ese comportamiento, porque todavía no está en acorde con el Señor. No significa que no estamos santificados, porque si el día que recibimos a Cristo Jesús nos hubiéramos muerto, nos hubiéramos ido con el Señor. Pero significa que mientras vivimos sobre la tierra, Dios nos da la oportunidad de empezar a quitarnos todo aquello que no sirven para el reino de Dios y hacer que nuestra vida viva para la gloria del Señor. Por eso es la santificación. De ahí es donde viene la palabra purificación también. Por eso es importante recordar que nuestro caminar con Cristo tiene un comienzo, pero no termina hasta que nos vamos con Cristo. Así que todo aquel que quiera irse con el Señor, si es santo, practique todavía la santidad, todos los días. Si es justo, practique la justicia todavía. Si este verso que hemos leído del libro de Juan, en el verso 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Otro verso más, primera de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál esperanza? La esperanza de ver al Señor. Porque de otra manera, si no tenemos esa esperanza, la palabra del Señor nos dice claramente que todo aquel que no tiene esa esperanza, que no tiene esa confianza, se va a alejar avergonzado del Señor porque no hizo nada por prepararse. Por eso, hermanos míos, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Bendito sea el Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Muchas personas que ya conocieron a Cristo todavía viven en constante temor, porque ignoran o no han comprendido que Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Es importante que tengamos en cuenta que una vez que hemos conocido a Cristo, ya Cristo nos puso en él. Ese amor fue derramado en nosotros. Es más, en el libro de Romanos nos enseña que el Espíritu Santo derramó ese amor sobre nosotros. De manera que, hermanos míos, ningún hijo de Dios, ninguna persona que nace en Cristo se queda sin ese amor. Todos lo reciben. Por eso es que debemos de entender que estar en Cristo es estar en la perfección del amor de Dios. Vivir en temor significa que la persona aún no se ha perfeccionado en el Señor. En otras palabras, toda persona que vive en temor, una de dos cosas, o no ha entendido que ya el que está en el amor de Dios está perfeccionado, o realmente no ha tomado una decisión de servir al Señor, de rendirse a Dios. El amor no tiene que coexistir, no puede coexistir con el temor. Solo es el amor o el temor, pero las dos cosas no pueden existir juntas. El amor produce confianza, el temor produce miedo y terror. Todo aquel que vive en temor le da un terror si algún día muere. ¿Por qué? Porque hay algo que no le da seguridad, no le da confianza. Por esta causa Jesús murió para librarnos del temor al castigo. La culpabilidad produce miedo al castigo y Cristo limpió nuestras conciencias de la culpabilidad del pecado y del temor al castigo por medio del perdón. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. De manera que ahora, libres del temor, somos perfeccionados en el amor. Fuimos sumergidos en el amor de Dios cuando Dios nos hizo libres del pecado. Por eso debemos de mantenernos en el amor,
porque el amor divino echa fuera el temor. Una vez que uno ha comprendido que está en el amor de Cristo, se acabó el temor. Ya no hay más miedo, ya no hay más temor. Temor al mañana ya no existe. Hay un canto viejito que cantábamos antes. Dice que yo no temo el mañana. No hay temor en el mañana. ¿Por qué? Porque sé que mi futuro está en las manos de Dios. Y mientras esté en las manos del Señor, ¿cuál es el temor? Libres del temor somos libres para amar, y cualquiera que no ama simplemente sigue bajo el poder del temor, no está preparado para el día del juicio. Eso es muy cierto. Una persona que no está libre del temor no está lista para el día del juicio. Va a enfrentar el juicio final de otra manera muy distinta. Verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Recuerde, si siente deseos de ir contra la palabra del Señor, si todavía se deja llevar por el resentimiento, el rencor, la amargura, usted se está resistiendo a ser lleno del amor de Dios, que no solo busca ayudarle en su búsqueda de felicidad, hermano. Dios está buscando realmente extenderle la mano, que usted comprenda que en Él usted puede vivir una vida completamente distinta. Por eso, cuando nos resistimos a ser llenos del amor del Señor, nos vamos a causar problemas muy serios a nosotros mismos. Nos vamos a privar de realmente saber lo que es vivir en el amor del Señor. Por eso el que vive en resentimientos, en rencores, en amarguras, en constantes problemas, hermanos míos, no sabe realmente lo que es vivir en paz en Cristo Jesús. Dios ofrece una paz que este mundo no puede comprender. El apóstol Pablo dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, es una paz que humanamente no se puede entender. Alguien me estaba contando su historia el otro día y me dice, ¿sabe que el peligro que estábamos pasando era muy fuerte? Pero en medio de ese peligro, dice, yo sentía una paz en el corazón que nada iba a pasar. Y ciertamente ese es el tipo de paz que nosotros hablamos cuando estamos en Cristo Jesús. Por eso el que ha probado el amor de Dios puede con toda seguridad saber que está en la paz que Dios solamente puede dar. Algo que el rencor, el resentimiento o la amargura no pueden dar. Es triste encontrar en las iglesias ciertas personas que siempre tienen algo que decir de los demás con amargura. Parece que nada les hace feliz porque han pasado por alto el gran amor de Dios. Colosenses 3:14 dice, y sobre todo vestíos del amor, porque es el vínculo perfecto. No, el odio no puede unir a las personas, hermanos. El resentimiento causa división, el rencor causa disensiones y pleitos, la amargura causa infelicidad. Lo único que construye buenas relaciones entre la familia y los hermanos en Cristo es el amor. Ese es el vínculo de la cual el apóstol Pablo está hablando. Eso es lo que nos une, el amor de Dios. Por eso es que en las reuniones, ya sea de iglesia o de familia, la amargura no debe de caber. No deben de caber los resentimientos ni los rencores. ¿Por qué razón? Porque hay algo que los hermanos y las hermanas en Cristo deben de tener en común: el amor de Dios. Eso es lo que nos debe de unir. Cualquier otra cosa que nos une muy pronto nos va a desunir. Pero cuando el amor de Dios nos une, nada nos puede desunir. Dios no buscó que nosotros fuéramos perfectos para amarnos, simplemente nos amó como éramos. De manera que de Él aprendemos que si nosotros nos aceptamos incondicionalmente, eso es lo mejor que vamos a poder hacer. Aceptar a otras personas incondicionalmente, así como Dios nos aceptó a nosotros. Recuerde esto entonces.
Dios dio el primer paso para amarnos. No fue el hombre el que se acercó a Dios. Al menos yo no me acerqué a Dios. Fue Dios quien se acercó a mí. Cuando yo no quería saber de Dios fue cuando Dios me buscó. Cuando yo no quería saber nada acerca de su evangelio fue cuando Dios se me presentó. Yo no busqué a Dios realmente, Él me buscó a mí. Por esa razón, hermanos míos, cuando la palabra del Señor dice que nosotros no le amamos a Él primero, Él nos amó primero a nosotros. Significa pues, hermanos míos, que Dios se interesó en nosotros antes de que nosotros nos interesáramos en Él. Fue Dios quien se acercó a nosotros. Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Así que, hermanos míos, en esta noche les quiero decir una cosa. Si alguno de ustedes piensa que Dios no está interesado en usted, Dios sí está interesado en usted y ha hecho todo lo posible por acercarse a usted. Posiblemente usted no lo note, posiblemente ni cuenta se ha dado, pero Dios ha usado muchos medios para acercarse a su vida. Yo quiero decirle que Dios le ama profundamente y Dios está interesado en que usted viva para Él, que usted le conozca, que usted conozca ese gran amor que Dios derramó en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. Si usted no lo ha hecho, hágalo en esta noche. Si usted es presa del rencor, del resentimiento, de la amargura, renuncia a eso. Y dígale al Espíritu Santo que le llene de su gran amor. Le aseguro que usted no se quedará con las palabras en la boca. Dios, con toda su misericordia, con el gran amor que nos ha amado, Él tiene ese amor también para usted. Así que en esta noche, si usted necesita, si usted quiere darle su vida a Jesús, ¿por qué no ora conmigo en esta noche? Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu gran bondad y amor, Señor. Gracias por demostrar ese gran amor en la cruz del Calvario. Padre mío, a través de Cristo Jesús, tú derramaste ese gran amor y nos enseñaste cómo nos has amado. Te ruego, Padre mío, que extiendas tu mano sobre la vida de aquellas personas que en esta noche están pidiendo ese gran amor sobre sus vidas. Ruego que les permitas conocer esa grande misericordia que tú has hecho ya con muchas almas. En el precioso nombre de Jesús, que sus vidas sean tocadas por el poder de tu Espíritu, transformadas para la gloria de tu nombre, y que tú seas honrado en todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga en esta noche y esperamos que cada uno de ustedes puedan estar aprovechando las enseñanzas. Así que en el nombre del Señor sigámonos esforzando y echemos para adelante porque Cristo viene pronto. Hagamos el esfuerzo. Hermanos míos, si no hacemos el esfuerzo, el enemigo sí lo está haciendo. Y está queriendo de alguna manera u otra sacarnos de los caminos del Señor, pero ya los que estamos en Cristo, propongámonos a no dejarnos vencer en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde para siempre, en el nombre de Jesús.